Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edier Giovanni de Olla Osorio. Soy estudiante de Administración de Empresas de séptimo semestre. Pertenezco al CEAD Medellín. Hoy nos encontramos en el municipio de Río Negro. Son las 4:20 de la tarde y estoy con el chef Juan Pablo, que nos va a ayudar a desarrollar la actividad correspondiente al momento 3 de la materia de antropología, que tiene que ver con convergencias y diferencias socioculturales. El grupo colaborativo 226 escogió prácticas culinarias como base para la actividad. Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Te voy a hacer unas preguntitas, Juanpa. Primero, ¿cuál es la expresión sociocultural de la cual vos tenés conocimiento? A ver, sobre la expresión cultural que me nombras en este momento, es el manejo óptimo y el desempeño administrativo y de las prácticas culinarias. Las prácticas culinarias en todo lo que enfoca, todo lo que tiene que ver con el manejo de todo lo que son alimentos a nivel institucional y también a nivel de estaderos y algunas otras cositas más pues que de pronto vamos a ir comentando en este momento. Bien, Juan Pablo, contanos un poquito cómo obtuviste ese conocimiento de prácticas culinarias. A ver, esto inició hace muchos años, hace alrededor de ya 18 años que tengo como experiencia en un hotel muy reconocido de la zona, el Hotel Las Lomas, ubicado en la glorieta del aeropuerto José María Córdoba, donde tuve la oportunidad de liderar un equipo de trabajo bastante numeroso y donde me dieron la oportunidad de avanzar dentro de todo lo que tenía que ver con el área administrativa y el manejo institucional del cargo como tal. Muy bien, Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntenos, ¿cuál es el significado que tiene para usted las prácticas culinarias? A ver, las prácticas culinarias se enfocan desde los ancestros y más que todo lo que tenemos que ver ahora con lo que son todas las experiencias culinarias que pueden tener una persona directamente, enfocándonos mucho en la parte económica, de cuidar el gasto, de tratar de cuidar el medio ambiente y de que las personas les llegue un muy buen producto a su mesa. O en este momento que estoy manejando la cocina con una multinacional inglesa en el Hospital San Vicente de Fundación acá en Río Negro, que es otro tipo de gastronomía, pero que yo pienso que sería una de las más importantes porque es la que tiene que ver con la recuperación de una persona dentro de su salud, que es lo más primordial para cualquiera de nosotros. Ok, Juan Pablo, ¿cuál es la importancia que tienen hoy las prácticas culinarias en cuanto a la identidad paisa? A ver, ha habido muchas fusiones en relación a lo que tiene que ver con la comida paisa, pero también dentro de mi experiencia tuve la oportunidad de trabajar en uno de los restaurantes más reconocidos de la zona, Estadero de Asados Doña Rosa, que tiene una tradición pues que nunca ha cambiado, donde nos enfocamos también en un trabajo muy bueno con ellos, en una estandarización de productos y todo eso, pero sin dejar aparte lo que es la tradición como tal, los sabores, las presentaciones, y es algo que por lo que muchos extranjeros vienen a buscarnos a nosotros acá a esta zona, por, por la gran diversidad de productos que podemos tener y por la forma y más que todo por la sazón, por ese cariño que se le siente en cada uno de los platos que pueden probar cada cual de ellos que vienen a visitar. Muy bien, Juan Pablo. Contanos, ¿quién crees vos que participa hoy o quiénes practican las prácticas culinarias, valga la redundancia, y quiénes aportan a esa identidad cultural desde ahí? A ver, las primeras personas que nos aportan a nosotros como dentro de la identidad que nosotros tenemos como paisas es, es en la casa, nuestras mamás, nuestras abuelas, que son las que nos dejaron ese legado. Un legado que viene y desde hace muchísimos años y que es lo que nos tiene a nosotros como referentes, no solo en Colombia, sino en el mundo, como una gastronomía en la que es
algo abundante en lo que tiene que ver con sabores, que es muy característico y que todos y cada uno de nosotros es lo que siempre hemos tratado de cuidar, de que esa identidad y que esos sabores con productos propios autóctonos de nosotros nunca cambien, y es lo que nos ha caracterizado delante de muchísima gente. Bien, Juan Pablo, desde el conocimiento que vos tenés y la experiencia que manejas, Juan Pablo, ¿vos crees que de pronto las prácticas culinarias antioqueñas tienen algún peligro de desaparecer? A ver, de desaparecer no tanto. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahora la rama de la gastronomía está muy amplia y que hay muchas personas que en este momento la quieren tomar como su profesión y todo esto, nunca se han desviado de lo que es autóctono. Es una gran diferencia en lo que trabajamos como cocina fusión, que tratamos de complementar algunos productos que traemos de otras zonas y lo traemos hacia acá y complementamos con los productos que tenemos, sin dejar esa identidad que tenemos en algunos productos, porque se pueden hacer algunas mezclas o algunos complementos de lo que ya tenemos, pero esa identidad es lo que siempre nos va a caracterizar, y que hay muchos sitios que es lo que más cuidan, la identidad paisa. Bueno, Juan Pablo, le agradezco mucho por su tiempo. Eso es todo por hoy. Espero que haya sido de agrado a usted la entrevista. Cordial saludo. Muchas gracias.